Pues. Entonces deberían de estar viendo ya la presentación. Voy a poner más grande. Entonces, bien. Como recordarán ustedes, pues esto va como parte o en secuencia con lo que empezamos a ver de cómo abordar pues el apoyo hacia alguien que tiene dolor en el abdomen, ¿no? Obviamente, esto de la entrevista médica, enfocado pues a problemas que tienen que ver con los órganos, procesos que están contenidos en el abdomen y también la exploración física, no solo se limitan para personas que tienen dolor abdominal, ¿no? Lo mismo vamos a poder aplicar obviamente a no sé, personas que tienen quizás diarrea, más el dolor, vómito, más el dolor, este, algunos síntomas quizás tras una cirugía, ¿no? O sea, estamos enfocándonos en el abdomen y en la cuestión de usar el dolor abdominal como punto de entrada era más como para aterrizar un poquito, ¿no? Pero la idea que yo tengo es que una vez que terminemos, que debería de ser hoy, con exploración física, ya tendríamos un panorama de tanto la entrevista que viene primero y la exploración para que después de las sesiones que ya tenemos planeadas, que van a dar seguimiento a lo de colitis, eh, vamos a empezar ya a entrar uno por uno a algunas de las enfermedades principales, ¿no? que podemos encontrar, pero en esa parte, para que sea más compartido y para pues empujar un poco la participación, la idea que tengo es que nos vamos a dividir esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le podría tocar a Pancho exponer el tema de gastritis, y ya tendría él las bases, por ejemplo, para por lo menos entender lo que pueda encontrar de información, pero también darnos sugerencias, ¿no? En base a la anatomía que ya vimos y los síntomas, cómo se podría hacer la entrevista y también cómo él propondría hacer la exploración. Y entre todas y todos, pues nos iríamos como corrigiendo o apoyando, aportando, ¿no? Y así, pues a alguien más le tocaría quizás, pues qué sé yo, apendicitis y así, ¿no? Escogeríamos diarrea también, por ejemplo, como que las principales que encontramos usualmente en el día a día. Entonces, eso es como un poco para darnos las bases para poder hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces, bueno, en la exploración física hay diferentes pasos, ¿no? Entonces, la secuencia que yo voy a seguir es la que generalmente se sugiere, ¿no? O que pues tradicionalmente se enseña entre qué hacemos primero y qué sigue. Y pues trataré de explicar por qué es importante algunas cosas sí observar o respetar esa secuencia, ¿no? Y obviamente cualquier cosa, Víctor, porfa, me corriges, que diga mal o pues alguna otra forma pues de hacer las cosas. Entonces, por, ¿cómo diría? Por lógica, podremos pensar, o es evidente, diría, que lo primero que vamos a hacer es observar, ¿no? Entonces, al primer paso de la exploración, y eso puede aplicarse a cualquier parte del cuerpo, no solo el abdomen, ¿no? Nos llega la persona y pues lo primero que hacemos es mirar a esa persona. Estamos integrando como muchas cosas al mismo tiempo. Obviamente, para fines de enseñanza lo dividimos de esta forma, pero obviamente pues desde nuestros cinco sentidos siempre estamos integrando diferente información, pero sí vale la pena tener una forma sistematizada para que no se nos olvide un paso. Entonces, lo primero es observar, o aquí lo puse como mirar, y en esta parte de mirar, pues uno podría pensar que empezamos a mirar desde cuando tenemos la persona acostada con el abdomen expuesto, ¿no? Pero algo que yo quiero enfatizar es que el mirar a la persona y observar empieza desde el primer momento que nos vienen a buscar, ¿no? Eso podría ser, en mi caso, quizás hay en urgencias, desde que salgo a la sala de espera y les hablo al paciente y vienen caminando hacia el consultorio, o en caso de que alguien que, pues como promotor o promotora de salud, quizá llegue a nuestra casa o donde sea, pues que estemos organizando la atención. Lo mismo si llegamos a la casa de la persona, ¿no?
¿Qué creen ustedes? O bueno, me gustaría escucharles a ustedes algunas sugerencias. Aquí puse, ¿no? En resumen, pues algunas cosas que debemos mirar, pero ¿qué les parece desde ese primer momento de contacto? Cosas que podrían observar en la persona, más allá de lo que yo he puesto aquí, que podrían ayudarles pues a darse una idea de cómo va, ¿no? Alguien que tiene un problema que se relaciona al abdomen. ¿Algunas sugerencias o respuestas? Cómo habla, y si Ujú, hace muecas, de los labios, cómo los mueve, si los lleva de lado, la boca, ujú. Muy eso. bien. Ajá. Entonces, los gestos, ¿no? Incluso en las notas médicas, pues no sé si lo hacemos todos, pero yo sí veo si tiene como cara de dolor, podemos, bueno, en términos más quizás formales, pero facies de dolor, cosas, ese tipo de detalles, ¿no? Que son importantes. ¿Qué más? Bueno, también fijarse en el color de la piel Ujú, y muy el bien, semblante. muy bien. Eso qué bueno que lo menciones, Rebeca, porque yo ahí puse piel pensando en el abdomen, pero tienes toda la razón de que algunos problemas relacionados a los órganos en el abdomen pudiesen pues igual cambiar cómo es el semblante general de la persona y también la coloración de piel, otros detalles, ¿no? Entonces eso es súper importante y nos hace un recordatorio que aunque estemos enfocados en una parte del cuerpo ahorita, siempre vamos a integrar con más información, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté sufriendo de hepatitis, quizás lo primero que veamos de esa persona, además de quizás el cansancio, es que tienen pues la piel amarilla, ¿no? Entonces eso es un muy buen punto. ¿Algo más? Por ejemplo, si imaginamos a alguien con dolor abdominal, además de hacer gestos, quizás de dolor, ¿qué más podría ser alterado en la apariencia general de esa persona? Yo escuché, Las manos en la barriga. Ok, entonces otros tipos de gestos, pero ya Ay, más como perdón. enfocado al abdomen. Y Ricardo iba a decir algo. sí, he escuchado que algunos dolores crean confusión y que los médicos lo primero que hacen es preguntar claramente nombre, de dónde viene, etcétera, para ver si están contestando con claridad Ujú, o están pues confundidos en sus expresiones por el grado ya agudo de dolor. Eso es lo ujú, que he escuchado, pero básicamente cuando, como se dice luego, es urgencia. ujú. Sí, muy bien. Eso incluso, bueno, más adelante vamos a ver datos de alarma y no incluí ese, pero creo que sí es muy importante. Y más en lo que es bueno, obviamente cualquier persona de cualquier edad con un grado de dolor muy fuerte nos puede llegar con alteraciones en su estado mental, pero es más común incluso en personas de edad avanzada, ¿no? Entonces, y además de por dolor, por cuestiones de infecciones, incluso una de los signos o datos más frecuentes en la población de edad ya más avanzada de una infección que puede ser a nivel de abdominal, no es incomún, puede ser la confusión. Entonces, creo que sí, obviamente, como vemos, pues, cómo está el estado mental de la persona. Quizás eso ya sería más cuando empezamos a platicar, pero pues bueno, es parte de el aspecto general, ¿no? Bien, ¿algo más? Ok, lo único que le agregaría que yo creo que es importante, bueno, aquí puse movimientos, a lo que me refiero aquí es como varias cosas. Uno, es si la persona llega caminando, pues si tiene una marcha que sugiere dolor o que esté favoreciendo una parte del cuerpo u otro. Y lo otro que también es importante, ahora sí más específico para lo que es abdomen, hay diferentes enfermedades que nos pueden causar dolor. Ahora, un dato de alguien que ya tiene un problema grave, puede ser que la persona resiste todo tipo de movimiento, ¿no? Entonces, cuando ya tiene un problema que está causando irritación como tal en la cavidad abdominal, el dolor
se vuelve de tal grado, tal forma, que esa persona lo que vamos a observar es que se queda totalmente quieta, ¿no? Trata, incluso cuando nos traen, por ejemplo, en su coche o llegan en taxi o la ambulancia, nos dicen que con cada movimiento del coche o incluso cuando tratan de caminar, les viene un dolor muy fuerte en el abdomen, ¿no? Entonces, si están resistiendo todo tipo de dolor, a cambio, por ejemplo, y eso lo iremos viendo con cada enfermedad, cuando alguien tiene, por ejemplo, una piedra en el sistema urinario, una piedra renal, lo que vemos es que usualmente están totalmente inquietos. También es dolor, quizás no en el abdomen, pero sí, bueno, en esta parte de abdomen, espalda baja, pero a diferencia de alguien que tiene un apéndice roto, esas personas con la piedra renal tienden a estarse moviendo mucho, buscando una posición cómoda y así. Entonces, poco a poco nos vamos familiarizando con patrones tanto de movimiento como de posturas, ¿no? Que toma la gente y nos va dando también como una idea, pues, por dónde puede ir la gravedad del problema o el tipo de problema. Entonces, también esos tipos de movimientos y posturas son importantes. Y bueno, Pancho ya mencionó también el tener las manos, obviamente, en alguna parte del abdomen y cosas así, ¿no? Entonces, eso sería la primera cosa, ¿no? De mirar desde que entramos en contacto cercano con la persona. Ahora, siguiente, ahora sí es mirar como tal el abdomen, eso sería ya cuando estamos explorando. Obviamente, para explorar el abdomen, lo adecuado es que la persona esté acostada en una posición o en una superficie lo más cómodo posible para esa persona. Y pues bueno, podemos ver abdómenes normales. Estas fotos las puse más que nada para que vean ustedes más o menos, aquí está descubierto todo el tórax, ¿no? Que a veces, pues bueno, en personas que son hombres es un poco más fácil. Lo adecuado es por lo menos descubrir desde donde están como las crestas de la pelvis, estos huesos, más o menos como a este nivel, hasta por lo menos donde está como el cifoides, ¿no? Entonces, como diría aquí en esta parte superior del pecho, ¿no? En las mujeres, pues eso puede ser el área. Y algo que yo pues trato de hacer, si la persona puede, es pedirles a ellos que se descubran por sí solos, ¿no? Para que sientan como esa comodidad y definitivamente si hay que bajar un poco el pantalón o lo que sea, siempre avisar, preguntar si necesitan ayuda o incluso pedir ayuda del familiar para que ellos lo hagan y que así sientan un poco más de comodidad. Lo mismo puede ser, pues, si están en una situación en comunidad, si les toca, por ejemplo, no sé, Pancho o algunos de los otros hombres revisar a una mujer, a veces habrá barreras, pero si llegase a pasar, pues quizás tener siempre también otro familiar o una familiar presente cuando lo haga, ¿no? Por cualquier situación. Entonces, eso en cuanto a la posición en el cual tener a la persona y pues también cuánto descubrir, ¿no? Y obviamente la observación que vamos a hacer aquí del abdomen es importante descubrir, porque a veces nos confiamos y decimos, bueno, puedo tocar a través de la ropa, ¿no? Pero me ha pasado, a veces por prisas, o también les pasa a mis alumnos, que por no descubrir y no tomar ese tiempo, se nos va la onda de que pues pensamos que es un apéndice inflamado. La persona no nos dice que ya tuvo una cirugía y ahí está la cicatriz quirúrgica, ¿no? Entonces, si lo hubiéramos descubierto, pues agarramos mucho más información. Entonces, ahora sí, ¿en qué podemos observar? Decía aquí que vamos a ver la forma general, ver la pared, el volumen, y todo eso. Entonces, vamos a ver unas fotos y me gustaría que ustedes mismos comenten. Por ahorita quizás no sepamos de qué enfermedad se trata o cuáles podrían ser. Aquí nada más es como un poco cuando vimos lo de la garganta, que tratamos de ser muy descriptivos. Entonces, eso es lo que me gustaría hacer, que ustedes vayan como ofreciendo lo que ven, pues, ¿no? En este abdomen, por ejemplo, que lo estamos observando de lado, obviamente. Entonces, adelante. Está inflado. Está inflado. Para ti, ¿qué quiere decir inflado, Pancho? Aunque creo que te entendemos, Bueno, pero... tiene volumen, tiene como que aire, parece baloncito. Ok. Entonces, lo que sí sabemos es que está, como dice Pancho, inflado, aumentado en volumen. Lo que no sabemos es el por qué todavía, ¿no? O sea, no sabemos si lo que hay adentro que está provocando este aumento en volumen
Recuerden que varias cosas lo pueden hacer en el abdomen. Puede ser aire, y me imagino que lo dices porque sabes que en los intestinos hay gas, hay aire, pero también puede ser por causa de agua, por ejemplo, puede ser por causas de aumento en el tamaño de algunos órganos. Entonces, no me atrevería yo, aunque bueno, por otros datos que veo, podría decir, pienso que es eso, todavía no estamos en ese paso, pero sí vemos todos claramente que está aumentado el volumen. ¿Qué otras cosas ven? Espero que se vea la imagen con detalle, pero bueno, antes de eso les haría una pregunta. ¿El aumento o lo inflamado o hinchado de ese abdomen está en todo o una parte? ¿Está localizado, por decirlo así, o generalizado? Está en todo. Está Es en una todo, ¿no? persona Obviamente obesa. aquí no vemos en 3D, pero nos da una idea esa foto de que sí está generalizado, ¿no? Entonces eso es un dato importante, ¿ok? ¿Algo más que ven? Tiene una parte que está morada en la Ok. parte y también Pues, se nota, bueno, por lo mismo que está inflamado, se le notan las venas. ok, excelente, Leslie. Entonces, esas también son observaciones muy importantes. Si anotan ustedes lo que está diciendo Leslie, aquí en esta pared, esa parte de la pared, vemos como una red, ¿no? De venas. Incluso así lo llamamos red colateral de venas. Que usualmente si nosotros vemos nuestros abdómenes, y no es solo porque la piel de esta persona está un poco más, de tono un poco más claro, eh, pero no vemos eso, ¿no? O sea, ustedes podrán ver sus abdómenes y usualmente no vemos estas venas ahí muy cerca de la pared abdominal. Y también, como dice Leslie, pues vemos algo que parece como un moretón, ¿verdad? En esta parte, que tampoco sabemos por qué está ahí, pero son partes de la observación justamente de la pared abdominal que son muy importantes. Yo podría decirles, bueno, esta foto es de alguien que sufre de cirrosis del hígado y está hinchado porque hay agua, y ya quizás después podremos ver por qué en estas personas vemos estas venas, sangran fácilmente. No sé si eso sea la causa, por ejemplo, de este moretón, pero bueno, lo importante es que lo vimos, ¿no? Entonces nos damos cuenta perfectamente que este abdomen no está totalmente normal, pues, en su aspecto, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta sobre esta foto? Si no, veamos adelante. Alguien creo que quiso decir algo. No, decía que Oh, okay. no se veía nada más. Ok, entonces, esta foto es con un fin de decir que otra vez los aumentos de volumen del abdomen se pueden deber a diferentes causas. Ya mencionamos aire, mencionamos agua, también obviamente por aumento en grasa en la pared abdominal puede ser, que sería este caso. Entonces siempre es importante preguntarse, ¿no? O sea, ¿por qué está aumentado en volumen? Quizás algunos casos van a ser más evidentes de qué se trata, pero en otros casos, pues ya tendremos que ir encontrando otras herramientas de nuestra exploración física para ayudarnos, pues, a saber de que, además de obviamente la entrevista, nos dará una idea, pues, de qué excedentes hay y todo eso, ¿ok? Y este abdomen, quizás les sea sugerir que... Es de una mujer. Está embarazada. Ajá. Ok, ¿por qué lo dices, Pancho? ¿Por qué Bueno, sabes que está embarazada? porque así se ven las mujeres embarazadas. Son Sí. más uniformes ahí en la panza. Ok. Y, Bueno, y no ajá. sé, se ve una raya, ¿no? En medio por donde está el ombligo, como que si ya hubiera sido un parto antes, o quién sabe. Ok. O no sé. ¿Alguien más que quiera comentar? No. Ok. Entonces, sí, estoy de acuerdo que la foto definitivamente de una mujer embarazada, y otra vez nada más va con el fin de decir, pues bueno, cuando hay un aumento de volumen, ver en qué parte del abdomen está aumentado,
Obviamente aquí es por un útero, ¿no? Que está aumentado por el bebé o feto, lo que sea adentro, pero tiene cierto pues patrón de aumento en volumen, ¿ok? Entonces, es importante poner atención a todo eso. Aquí Tiene una bola cerca del ombligo. En el ombligo casi. Parece una hernia. el abdominal. Parece hernia. Ok. Bueno, más descriptivo en vez de diagnóstico, aunque estoy de acuerdo contigo. Como que está muy inflamado porque está hasta enrojecido, ¿no? Ok, sí, yo también veo como parte de la pared, como aquí, ¿verdad? Que está Sí. como un poco rojo. ¿En qué parte Y del no es abdomen hinchado, es? sino se ve una masa. Sino es Ok, como si fuera se una ve masa como, ahí. sí. Entonces, ¿este No aumento es en solamente volumen es generalizado o localizado? localizado cerca del Mm, ombligo. ok, localizado cerca del ombligo, a un lado del ombligo. Excelente. Entonces, Ricardo, pues lo reconoce como un reconocimiento de patrón, porque seguramente ha visto ya sea gente o fotos de gente de la pared abdominal en el pasado. Entonces, aquí lo vemos en cuanto a la descripción, es decir, bueno, es un aumento de volumen localizado, como dijo Rebeca, podemos darnos cuenta que quizás la pared ahí se ve un poco más rojiza, perdón, que lo demás. Pancho ya nos describió más o menos la localización. Yo les tengo una pregunta. Hagamos memoria de los cuadrantes abdominales. Si ustedes quisieran decirme, por ejemplo, están alguien ahí de su unidad habitacional o un familiar o en su pueblo y quieren decir, bueno, pues vamos a hablarle, no sé, a Víctor o Manny o Raimundo para una opinión y me quieren describir esto sin mandarme una foto. ¿Cómo me dirían en dónde está o cómo está lo que están viendo? Usando los cuadrantes, a ver si lo podemos hacer. ¿Alguien se acuerda? Está como en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Sí, excelente, por ahí va, excelente. Entonces, como dice Rebeca, si usáramos el sistema de 9 cuadrantes, yo también diría que está como entre el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda, como que queda entre las dos, ¿no? Y si ustedes no se quieren complicar la vida tanto porque es más difícil recordar el de los 9 cuadrantes, si lo dividimos en 4 cuadrantes es más sencillo, incluso pueden decirme o decirnos, pues hay un aumento de volumen cerca del ombligo en lo que es el cuadrante inferior izquierdo, ¿sale? Y así ya como que lo estoy imaginando. Otra forma de decir es como decir de qué está cerca. En medicina usamos mucho, bueno, no solo en medicina, en general la palabra peri, ¿no? P-E-R-I, cuando queremos hablar de algo que está cerca de otra cosa. Entonces podría decir, está peri umbilical, ¿no? Que está cerca del ombligo, pero bueno, más que eso podrían decir, bueno, es un aumento en volumen o se ve como una tumoración, la piel está así, está en el cuadrante inferior izquierdo, cuando lo toco se mueve, no se mueve, causa dolor, ¿no? Todos esos detalles se pueden ir agregando, ¿ok? Pero muy bien, algo más que quieran comentar y efectivamente esta foto sí es de una hernia de pared abdominal, ¿ok? Bien, entonces ahí está un ejemplo de un aumento en volumen localizado. ¿Cómo ven este abdomen? Lo amarillo, no se preocupen por lo amarillo, ha de ser isodine, me imagino, pero ¿cómo lo ven a diferencia de los otros? Tiene puntos rojos. Está aplastado. Aplastado, ¿ok?
Está un poco hundido en sí. Hundido, ok, muy bien. Sí, o sea, efectivamente, como dice Pancho, ahora sí, a diferencia de un aumento de volumen, estamos viendo, o sea, un aumento que nosotros denominamos en medicina, así como abdomen en batea, ¿no? Pero pues si tú me dijeras, Francisco, un abdomen hundido, pues ya lo imagino perfectamente bien. Incluso lo que podemos ver es la prominencia de los huesos, ¿verdad? De pelvis, aquí de las costillas. Y eso pues también me puede hablar de otros problemas. Puede ser de alguien que nada más está muy delgado, pero también lo podemos ver en situaciones de desnutrición, de algunas enfermedades que van, ¿cómo diré?, disminuyen de la masa muscular y ese tipo de situaciones. ¿Okay? ¿Alguna duda o pregunta ahí? Entonces eso es abdomen en batea, pero me gustó también eso del término de abdomen hundido. Ok. Entonces eso es en cuanto a... Ajá. Y los puntos rojos que tiene también, ¿no? No están uniformes. Sí, sí, exacto. Hay varios y no sé de qué se traten, pero efectivamente podemos también describir la piel, efectivamente. No sé exactamente por qué están ahí. Muy bien. Ok. Bien. Entonces, en estas fotos, ¿qué es lo que observan? Cicatrices. Ujú. ¿Quieren comentar Que pues básicamente no son de embarazos. Ok, bien. Bueno, uno quizás sí, pero no Ajá, estoy el primero segura. puede ser que sí, ¿no? Los otros. Bueno, entonces aquí exactamente tenemos cicatrices y diría que la única cicatriz aquí, normal es la cicatriz del ombligo, ¿no? Eso lo tenemos todo. Los otros, pues obviamente son cicatrices probablemente de procedimientos quirúrgicos, ¿no? No estamos exentos de que también haya sido por no sé, un ataque con algún arma, cortante o algo así, pero lo más probable por la ubicación es que sean cicatrices por cirugías. Entonces también a veces conforme nos vayamos familiarizando con dónde encontramos cicatrices de ciertas cirugías, pues nos puede dar una pista. Y eso es importante, obviamente, pues si alguien nos está llegando con algún problema que se está enfocando a nivel abdominal, saber si tuvieron cirugías previas, cuáles fueron, y si no sabemos, pues vemos la cicatriz y podemos preguntarle a la persona, ¿ok? Entonces eso también es otra cosa importante anotar, pues, a nivel del abdomen. ¿Alguna duda o pregunta aquí? O sea, aquí esta cicatriz probablemente haya sido por una cirugía, a menos que haya sido de hace años, cuando hacían cortes muy grandes para igual cirugías no complicadas, pero lo más probable por algo un poco más complicado. Por eso está en medio del abdomen y casi de arriba para abajo. A diferencia de la segunda, probablemente que está en diagonal sea por una apendicitis y el de que está de abajo, pues por alguna cirugía relacionada al útero. ¿Duda o pregunta aquí? No. Ok, muy bien. Entonces eso en cuanto a cosas en la pared. ¿Aquí qué vemos? Como inflamación y como rasguños o Ok. lesiones. ¿Alguien más? Bien, entonces aquí francamente, como dice Rebeca, vemos como lesiones sugestivas de, pues, que sean traumáticas de alguna forma, ¿no? Que son lesiones realmente. Entonces, ya no son aumentos en volumen localizados, no son cicatrices como tal quirúrgicas, sino que pues se ven como abrasiones o rasguños, como dice ella,
que obviamente podríamos ver en casos, por ejemplo, de accidentes, traumas o pues otras situaciones de ese tipo, que también es importante darnos cuenta en qué parte del abdomen están y demás, ¿no? Lo mismo podríamos ver, obviamente, pues si hay heridas por entrada o salida de balas y cuestiones de este tipo. Entonces también es importante saber describirlos, ¿no? Si son como rasguños, como dice Rebeca, como lesiones superficiales, si son lesiones que se ven más profundas, si hay salida pues de alguna tripa o no sé, pero todo eso es importante como observar, ¿no? Y algo que les sugiero que es importante, no sé si lo hacemos siempre, pero igual les puede ser ayuda, es cuando alguien tiene así un problema localizado un poco al abdomen, dense también chance de ver rápidamente la espalda, siempre, ¿no? Por cualquier cosa, porque se nos olvida que, por ejemplo, hay órganos que pueden provocar dolor y así, o problemas, pues, que están más posterior o hacia la espalda, pero no se va mucho y les puede aportar también alguna información. Entonces, aunque no toquen la espalda, pues aunque sea, observenlo, ¿ok? Como parte de su exploración. Y eso, pues bueno, también para decir que aunque quizás con tiempo y experiencia, cada vez más sabremos enfocar nuestra exploración de acuerdo a lo que la persona nos está contando. Al inicio yo diría, y quizás probablemente en cualquier caso, aunque tenga uno experiencia, obviamente no vamos a solo explorar. Es el tema que ahorita estamos aprendiendo, pero siempre lo vamos a integrar como parte de una exploración física más amplia, más integral. Ok, entonces eso fue la parte de observación, ¿no? Lo que vamos a mirar en aspecto general y también del abdomen. Este paso en la exploración física enfocado al abdomen es escuchar. Lo puse como escuchar, aunque pues frecuentemente decimos auscultar, porque aquí yo diría, bueno, que podemos también empezar a oír o escuchar cosas antes incluso de levantar o usar nuestro estetoscopio, ¿no? Por ejemplo, quejidos, algún otro pues ruido, la forma, como dijo Francisco, en la cual la persona habla, que si está su voz afectada por dolor, por ansiedad, cosas así. Entonces, creo yo que empezamos a oír incluso antes de usar el estetoscopio. Y ya ahora sí, cuando se trata del estetoscopio, vamos a hacer lo que es ¿Te puedo auscultación. preguntar algo? Sí. Mira, yo me esperé porque decías mirar, luego vimos las fotografías y hiciste preguntas, incluso pues decías no diagnosticar, sino primero describir, pero yo me imagino, o sé, o me ha pasado, que además de ir mirando o tocando la parte, va uno preguntando y algunas de las fotografías indicarían un dolor interno de X grado, pero otras un dolor externo muy en la piel, me quema, me arde. Por ejemplo, la última fotografía parecían raspaduras de un accidente, caída o algo por el estilo. Yo me imagino, de no ser que se hubiera dañado un órgano, que su molestia más bien va a ser parecida a un ardor en la piel por los daños directos que a ella, más entre comillas superficial. Entonces, no sé, esto de escuchar me hizo hacerte la pregunta. Yo creo que hay que escuchar qué dice sobre en dónde, cómo siente, comparar dolor, Claro. si es interno o externo, si es ardor, etcétera. Sí, claro. Y eso, bueno, a ver si puedo regresar. Aquí iría, ¿no? Tienes razón, Ricardo. O sea, el escuchar realmente empieza, ¿no? Lo que es la entrevista, ¿no? Entonces, si se acuerdan,
tenemos todo el dolor, cómo es, cuando empezó, y efectivamente, pues serían esas características también preguntar. Eso sería también parte de la efectividad. Entonces, hay a veces, pues obviamente lo hacemos aquí es un poco artificial porque estamos aprendiendo, ¿no? Partes, pero podría ser incluso pues al mismo tiempo a veces, ¿no? Nos olvidó preguntar algo antes y ya lo agregamos en esta parte de la exploración. Entonces vamos a hacer como varias cosas al mismo tiempo. Ahora, en cuanto a auscultar, y aquí, bueno, en este caso, por ejemplo, yo tengo cuidado porque como mencionas, puede ser que tanto haya daños superficiales como un daño en caso de un accidente o algo así, daño más. Y por eso es que tenemos que ir por todos estos pasos de la exploración física, recordar que también vamos a tomar signos vitales, cosas para no finta que solo el problema está limitado, viendo si hay índice también algo más profundo adentro, algún órgano sangrado, una cosa así también esté ocurriendo, ¿no? Ya de eso pues habrá otros datos, pero bien. Ahora, en cuanto a auscultar, eso definitivamente para poder conocer qué hacer de un estetoscopio, ¿no? La idea era, pues, tenemos ensamblados de impresión 3D. La cuestión es, pues, obviamente nos hemos tardado por cuestiones de la pandemia en cuanto a vernos en físico para poder como repartirlos, pero ustedes, si ustedes tienen a la mano un estetoscopio, incluso los que vienen en el... con el bauán para toma de presión, los pueden usar, no son como de la mayor sensibilidad, pero aún sirve, y es la de, así como se hace con los ruidos de los pulmones, lo mismo con los ruidos que vamos a auscultar a nivel del abdomen. Y lo difícil es con lo de pulmón todavía hay como audios que podemos encontrar normal, pero a mí yo la verdad traté de buscar YouTube y así, para compartirles los ruidos y era muy difícil, o incluso los que están a mí no me parecen muy reales. Entonces, creo que en este punto lo mejor sería que encuentren un estetoscopio y ustedes mismos escuchen sus abdómenes en diferentes momentos, ¿no? Antes de comer, cuando tienen hambre, si están estreñidos, si tienen idea, para irse familiarizando con reacciones, pues en el que es auscultar como tal el abdomen. Cuando auscultamos el abdomen, lo que estamos realmente escuchando son los ruidos de peristalsis. Si recuerdan ustedes, y también creo les mandé videos de eso, la peristalsis es este movimiento rítmico digestivo que lo tenemos tanto en el esófago y en los intestinos, que hace pues que de la comida, mezcla de comida con jugos gástricos y demás, se va siguiendo un movimiento desde boca hacia ano. Entonces, ese movimiento intestinal provoca ruidos porque pues, los intestinos están llenos de una mezcla de gas y un contenido entre sólido, líquido. Entonces, ese movimiento de contenidos es lo que provoca el ruido de la peristalsis. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la forma, últimamente, bueno, ha habido un poco de como cambios de opinión, o he visto cosas en la literatura médica que ya dicen quizás no es tan importante que se ausculte en todos los cuadrantes, pero bueno, vamos a describir aquí como lo más clásico. Entonces, cuando ustedes tienen su estetoscopio, lo que pueden hacer, lo importante es que ausculten en los 4 cuadrantes, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer, por ejemplo, si tienen aquí sus cuadrantes abdominales usando el sistema de 4, es poner su estetoscopio en la superficie sin deprimir mucho, nada más lo suficiente para hacer un buen contacto, pero sin la idea de provocar dolor o molestia. Y pasar por lo menos unos 15 a 20 segundos en cada cuadrante, puede ser incluso un poquito más. Entonces van a ir cambiando de cuadrante a cuadrante. Si hay una secuencia en particular que deben seguir en cuanto al orden de cuadrantes, realmente no. Es bueno que tengan ustedes
forma sistematizada para que no se les olvide. A veces también lo que pueden hacer o lo que es recomendable, si la persona ya les dijo que tiene el dolor, qué sé yo, en el cuadrante superior a la derecha es donde más fuerte, entonces dejar ese cuadrante para el final, ¿no? Porque ya una vez que empiezan a manipular ahí, igual pueden despertar más dolor y va a ser más difícil continuar con la exploración. Fuera de eso, creo que no importa tanto en qué sentido lo hacen, pero sí hacer una auscultación general y no es solo poner estetoscopio y quitar, sí hay que pasar por lo menos lo recomendable, como digo, unos 15 a 20 segundos en cada cuadrante, porque nos podemos equivocar. Si auscultamos por muy poco tiempo, podemos pensar que el intestino no está provocando ningún ruido, o sea, no se está moviendo, pero lo que nos falló fue no tener nuestro estetoscopio ahí o la campana por un tiempo suficiente, ¿no? Entonces aquí vamos a escuchar para empezar la frecuencia, ¿no? Entonces lo normal es que varía de acuerdo a donde lean. Algunos dicen que 5 a 20 sonidos por minuto, otros dicen de 5 a 30 es un rango normal, ¿ok? Y así estamos hablando de un intestino que está moviéndose más lento que lo normal, hablamos de menos de 5 ruidos por minuto. Entonces, dense cuenta ustedes, si lo dividen ese minuto en 4 cuadrantes, pues sí tienen que pasar, pues por lo menos unos 15 a 20 segundos, ¿no? En cada cuadrante. Ya si hablamos, entonces eso podría ser, no sé, en casos de un estreñimiento o también, pues si hay alguna inflamación, infección que está haciendo que el intestino se está volviendo más lento. A veces por trastornos, por ejemplo, en sodio, potasio, algunos otros problemas también pueden causar que el intestino se esté moviendo más lento después, inmediatamente después de cirugías, unos días tras una cirugía también son algunos casos. El contrario, cuando la peristalsis es hiperactiva o el intestino se está moviendo más rápido de lo normal, un caso pudiese ser diarrea, vamos a escuchar más de 30 a 35 ruidos por minuto. Y aquí un caso muy importante es darse cuenta si no hay ningún ruido para nada o si existe lo que llamamos silencio abdominal o la ausencia de peristalsis. Ahí para poder decir cómodamente que no hay ningún ruido, que estamos con un abdomen silente, sí debemos auscultar, otra vez varía, pero por lo menos 2 a 3 minutos. Entonces no se vale solo escuchar por un 30 segundos decir, no, pues no hubo ningún ruido, ¿no? Y entonces aquí pues como somos desesperados en general los seres humanos, puede ser que pensemos que ya auscultamos un buen de tiempo, pero es mejor pues con el reloj, ¿no? Para darnos cuenta si realmente cumplimos el tiempo necesario, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta aquí? Eso es en cuanto a la frecuencia. También hay otras características de la peristalsis que podemos, que debemos observar o escuchar. En cuanto a la frecuencia o la técnica de auscultar, ¿alguna duda? No, ninguna. No, Ok, sale pues, No, muy ninguno. bien. Ok, entonces eso es en cuanto a la frecuencia. Ahora, este es el punto que se me hizo, no sé, pues, si alguien más tiene una sugerencia de cómo explicarlo, pero usted, bueno, cuando vayan a auscultar o si ya lo han hecho, los ruidos peristálticos, podemos decir que son ruidos de una tonalidad baja, ¿no? Es como, a veces se escuchan como pequeñas, como burbujas, cosas así, pero tienen un tono bajo, ¿ok? Cuando hay algún problema, por ejemplo, cuando hay una obstrucción intestinal, lo que podemos ver es tanto un aumento en el tono, entonces incluso podemos empezar a escuchar ruidos de peristalsis que se escuchan como metálicos, como si algo estuviera sonando, pues no sé, un contenedor de metal, y se vuelven así los sonidos de la peristalsis, y eso es anormal. Además del tono,
que puede aumentar cuando hay un problema y es lo que llamamos peristalsis que está luchando. Entonces pueden imaginar un intestino que está tratando de empujar contenidos a través de alguna obstrucción. También el patrón, en lugar de ser como ruidos así intermitentes y que tienen como un patrón más o menos continuo o más o menos regular, podemos tener intestinos donde tenemos un montón de ruidos rápidos y luego silencio y otra vez un montón de ruidos. Entonces ustedes pueden imaginar un intestino que está en luz, donde el tono de los ruidos aumenta y también el patrón es como un patrón un poco desesperado, ¿no? De muchos ruidos y otra vez silencio y otra vez muchos ruidos y silencio. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en casos a veces pues de enfermedades diarreicas en cuanto a la frecuencia, pero lo asociamos más todavía en casos de, por ejemplo, algo que está obstruyendo el paso en el intestino. ¿Ok? Como digo, es muy difícil explicarlo porque no encontré ningún audio como muy didáctico. Es una cuestión de ir como practicando a auscultar hasta darse cuenta de los ruidos diferentes. ¿Alguna duda o pregunta aquí? No. Ok, bueno, entonces eso es en cuanto al oír y la auscultación es parte del oír. El siguiente paso, ahora sí ya vamos a llegar a tocar. Ahora, ¿por qué se sugiere que se haga la auscultación antes de tocar o la palpación? Pues la misma manipulación física del abdomen, ustedes lo podrán entender perfectamente. Si usted piensa en el momento que han tenido, por ejemplo, dolor por un colitis o algo así, saben que sobándose, a veces o que le den un masaje o le apliquen calor y cosas así, les puede dar alivio, ¿verdad? A veces incluso nosotros hacemos presión y entonces esa manipulación física del abdomen puede alterar cómo está la peristalsis o el movimiento de los intestinos. Por eso se sugiere que antes de empezar a tocar se haga la auscultación para no alterar la exploración al momento de escuchar, ¿ok? Por eso va en esa secuencia, perdón. Entonces, lo siguiente va a ser la parte de tocar. Ahora, en tocar hay dos partes. Una es la percusión. Entonces, ¿a qué se refiere la percusión? También es como una habilidad adquirida, pero como la palabra dice, pues lo que vamos a hacer es percutir y tratar de escuchar o darnos cuenta si lo que estamos o las diferentes partes o cuadrantes del abdomen si están llenos más de un contenido de gas, un contenido de agua, porque al momento de percutir, como ustedes imaginarán, un tambor, pueden imaginar si está lleno de aire, suena diferente a cuando está lleno de agua. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el abdomen. No sé si va a funcionar, pero trato, no sé cómo esté mi audio transmitiendo. Tengo aquí un topper, por ejemplo, y voy a poner la cámara aquí para que ustedes vean. Cuando le toco y está lleno de aire, suena, tiene un sonido como de vacío, ¿verdad? Y casi me siento como en esos canales de experimentos de ciencia, pero si lo llenamos de agua, ustedes lo podrán hacer allá en sus casas. Y hago lo mismo, suena como más lleno. Mate, le decimos a ese sonido. Si lo llenara más o con algo todavía más sólido, se escucharía todavía más mate. Entonces, eso es lo que queremos hacer en el abdomen. Esta imagen que tengo ahí nos da la secuencia sugerida en la literatura de cómo hacer exploración física de una forma clásica. Se empieza en la parte superior derecha y se va siguiendo ese patrón y se va percutiendo en los 4 cuadrantes. Ahora, lo importante y la parte que digo que es como una habilidad adquirida es cómo es la técnica de percutir. Entonces, no sé si ustedes puedan ver ahí. Cuando yo percuto, voy a usar mis 2 manos. Entonces, no vamos a hacer esto como si fuera una superficie de otra cosa. Voy a poner esto aquí como si fuera la superficie del abdomen de mi paciente. Lo que voy a hacer es, yo uso, por ejemplo, mi mano dominante es mi derecha
Entonces, la que voy a usar para hacer este movimiento. Y el movimiento es mucho en la muñeca. Entonces, tener la muñeca como que muy flexible, floja. Voy a poner un dedo, algunos ponen dos, yo uso uno de mi otra mano, bien aplicada a la superficie del abdomen de la persona y sobre mi mismo dedo voy a hacer este movimiento. ¿Ok? Y este mismo es lo que voy a hacer en todos estos puntos y voy a ir escuchando si lo que escucho se suena como resonante, como si estuviera lleno de aire o si se escucha más mate. Pancho, al inicio vimos, por ejemplo, una foto, la primera foto que vimos del abdomen aumentado en volumen y nos quedamos con la duda, pues, de si es aire o agua. Entonces, justamente el percutir me puede dar una mejor idea si ese contenido es gas por una colitis, por ejemplo, se escucha timpánico, es la palabra usual que usamos, o resonante timpánico, o mate porque está lleno de agua. Incluso si yo aquí en estos puntos, por ejemplo, en el lado derecho hacia arriba, si mi hígado de repente, el hígado de esta persona ya está muy crecido, en los lugares donde usualmente voy a percutir y escuchar gas, de repente va a ser mate, posiblemente también puede ser por un órgano aumentado en volumen. Entonces, tanto el agua como los órganos, los tejidos de órganos me van a dar un sonido de percusión más mate y presencia de gas me va a dar un sonido timpánico o pues de resonancia, ¿no? Pero sí, es aquí la técnica. Ustedes lo pueden practicar, les sugiero que lo hagan en ustedes mismos. Entonces, estando en cama, por ejemplo, o incluso sentados ahí, si quieren practicar de una vez, se ponen un dedo bien aplicado, sin tocar lo demás de su mano, nada más este dedo, y hacen este movimiento. Los otros dedos así, y el movimiento es a nivel de la muñeca. Ya estoy escuchando el gas que tengo en mis intestinos ahí. ¿Quieren darse unos segundos para practicarlo? Y ya para que vean de una vez si les salen dudas en cuanto a la técnica. Si se acuerdan, esa percusión también lo hicimos a nivel de tórax cuando vimos problemas de los pulmones. Nada más que ahí poníamos nuestro dedo entre los espacios donde están entre las costillas para igual darnos cuenta si el pulmón estaba lleno de aire o quizás ya estaba lleno de agua o de alguna neumonía, pus y así. Veo puras cámaras apagadas, entonces les voy a preguntar si lo están haciendo y cómo lo sienten. Yo me vine Ya a lo hice. acostar, me desnudé, Ah, sonó la percusión, vinieron vecinos a oír el concierto. muy bien, entonces Ricardo dice que ya lo probó, Pancho también. No sé, Leslie y Rebeca, ¿cómo lo sintieron? Bien, igual como tú, Mari. Me salió igualito, dice. Bien. Sí, eso es cuestión también de practicar, ¿no? A veces errores son como estar así, realmente hacer ese movimiento a nivel de la muñeca y como que tener bien alineados estos dedos. Siempre es mucho mejor no tener las uñas largas porque se pueden lastimar. Entonces, cuando me enseñaron esto en la facultad, pues fue así, andar en la casa a veces acostada y así estarse percutiendo a que yo diría que es más como trabajo la técnica que como tal, con los sonidos ya estamos un poco familiarizados, como se escucha algo lleno de aire versus digo, sonido. ¿Alguna pregunta aquí en cuanto a la percusión? Como digo, retomar
haremos estos puntos cuando pasando por las enfermedades. Ustedes mismos podrán decir, si a alguien, por ejemplo, le toca cirrosis, ¿no? Que puede ser que la persona tenga la barriga lleno de agua, entonces cuando puedo escuchar, ¿no? Puedo hacer esto, pero eso es para darnos las bases, pues, para entender, ¿vale? Bien, entonces esto es la primera parte de lo que es este paso, el tocar. Y ahí al final de todo esto, ahora sí viene la palpación, o sea, el tocar como tal. Entonces, ¿cómo vamos a tocar? Pues lo mismo, siempre vamos a hacer la relación con la palpación completa, ¿no? No nos vamos a limitar solo a la parte donde nos dicen que tienen dolor o la molestia. Lo mismo les sugiero, o sea, en cuanto a decidir una secuencia, traten de empezar donde menos le duele a la persona. Habrá personas que les dicen, pues me duele todo, ¿no? Y ahí no hay mucha opción. Pero trate de empezar obviamente donde hay menos dolor, ¿no? Pero sí a completar y palpar en los 4 cuadrantes. Cuando palpamos, es muy importante para empezar, no vamos a palpar así. Aunque yo le pregunte muchas veces, como creo que ya les había mencionado, para ubicar el dolor, yo les pregunto a los pacientes, enséñame con un dedo donde más te duele, si es que pueden, ¿no? Pero cuando nosotros ya vamos a palpar, lo que vamos a hacer, la parte más sensible de nuestras manos siempre son las yemas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar, si fuera esta en superficie, pues voy a usar realmente las yemas de todos los dedos que puedo, ¿no? Menos el pulgar. Entonces voy a aplicar mi mano de esta forma. Ahora, vamos a siempre primero palpar muy superficialmente, ¿no? Porque si los problemas de abdomen, cuando ya se vuelven graves, hay algo quizás regado en el abdomen, un órgano perforado, algo así, hace que cualquier toque, incluso a veces un roce, les causa mucho dolor a las personas. Eso es información muy valiosa, pero si yo llego y de una vez palpo, ¡pum!, entonces me voy a perder esa información. Ya no voy a saber si alguien con un toque leve le iba a causar dolor, que ya le pone un dolor muy fuerte haciendo palpación profunda. Entonces lo que vamos a hacer es palpar en los 4 cuadrantes, pero primero muy superficial. Entonces incluso lo pueden hacer quizás con una mano, nada más. Ahora sí, ya después lo que puedo hacer es una palpación profunda, y ahí es donde lo que pueden hacer es el uso de su segunda mano, lo ponen encima de la primera y usan esto para hacer este tipo de movimiento, ¿no? Como un poco profundo y hacia adentro. ¿Y por qué hacemos eso? Uno es obviamente para aplicar la presión, pero al mismo tiempo estoy recogiendo la información sensorial de mis dedos para ver si palpo alguna tumoración, para ver si palpo algo firme donde usualmente no hay. En los niños muy chiquitos incluso a veces podemos palpar, ¿no? En personas adultos que están muy delgados, se pueden palpar que los intestinos están llenos, ¿no? Por ejemplo, tumoraciones, cosas así. Entonces, además de palpar para ver si hay dolor, también estamos tratando de recoger esa información. Y ahora sí, dependiendo de la sospecha que tengamos, cuando veamos cada enfermedad, veremos que con la palpación también puedo buscar puntos muy específicos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros tenemos familiaridad de que cuando nos están buscando posiblemente una apendicitis, nos tocan en ciertos puntos específicos. Para el día de hoy sería de más ir en todos esos detalles, pero justo es en esa parte de la palpación que con algunas enfermedades hay puntos donde vamos a decir, aquí es un punto muy importante donde hay que buscar pues si hay dolor o no hay dolor. Una de las maniobras sí les quiero mencionar, porque va a ser como parte de los datos de alarma, ya mencionamos que si alguien tiene dolor a la palpación muy leve, ya nos debe de alertar, ¿no? A algo que pudiese ser más grave. Lo otro es buscar lo que llamamos rebote. ¿De qué se trata esto? Si eso fuera la superficie del abdomen de mi paciente, lo que voy a hacer primero es palpar, aplicar una presión así constante y después súbitamente dejo la presión. Entonces hago como si fuera,
no sé, un resorte, ¿no? Entonces voy palpando lento, les advierto siempre, mira, voy a palpar y de repente voy a dejar la presión y quiero que me digas si te dio más al momento de palpar o cuando dejo esa presión. Si la persona tiene mucho más dolor, ya sea manifiesto en cómo se pone su cuerpo o porque les dice, cuando ustedes dejan esa presión súbitamente, ahí decimos que el abdomen o la persona tiene rebote positivo o si tiene mayor dolor a rebote, ¿no? Y anotamos en qué parte del abdomen. A veces cuando es un problema ya muy grave, van a tener rebote en todo lo que es el abdomen. Entonces, eso puede ser un dato de gravedad. Y lo otro, que casi se me olvida mencionar, que es importante, y eso está cuando hay un problema muy grave, usualmente lo vemos, pues más que nada cuando hay infecciones muy fuertes en el abdomen, y no estoy hablando de diarrea, estoy hablando de contenidos del intestino regados, sangre regada, un apéndice perforado, algo así. Cuando esos contenidos se quedan en la cavidad abdominal por algunas horas, entonces los mismos músculos en la pared abdominal se ponen rígidos y hablamos de una pared de abdomen en madera o en tabla. Y es una sensación que una vez que ustedes lo sientan o lo tocan, nunca lo van a olvidar. No es lo mismo que alguien que está haciendo fuercitas con los músculos del abdomen porque les duele cuando les tocan. Es involuntario, es una reacción de los mismos músculos y de verdad que se siente como una tabla, ¿no? Si tienen ustedes dudas si es la persona que está como contrayendo su pared abdominal o si es realmente abdomen en madera, pues pueden tratar de distraer a la persona, darle descanso y tocar más leve y cosas así, para ver si realmente es la persona haciendo esta fuerza, pues un abdomen que ya los músculos están rígidos por una irritación, pero realmente sí se siente bastante diferente. Lo otro que puede que ayuda a veces a relajar los músculos para que la persona les deje explorar un poco más, pueden pedirle que doble, está acostado y le piden así doblar sus rodillas para que se relajen un poco los músculos abdominales y ya puedan ustedes palpar un poco más fácilmente. ¿Okay? ¿Alguna duda o pregunta aquí? No, ninguna. Ninguna, ok. Muy bien. Solo repetir Sí. eso de por qué doblar las rodillas para facilitar cuando hay dolor. En cualquier caso, Pancho, sí, Okay. yo no lo hago siempre. A veces lo hago en personas, por ejemplo, que cuando tienen las piernas estiradas o de por sí están haciendo como fuerza como contrayendo los músculos y me está dificultando. Creo que los pediatras también lo hacen yo constantemente con los niños, pero en cualquier persona que vas a explorar el abdomen, tú puedes, si tú mismo lo puedes, luego cuando si te acuestas con tus piernas así estiradas, a diferencia de cuando ya dobles tus rodillas, vas a ver que se ayuda a relajar un poco los músculos abdominales y eso va a permitir pues que tú puedas explorar un poco el abdomen, porque te imaginas que si los músculos abdominales están contraídos, va a ser mucho más difícil que tú sientas con facilidad qué hay detrás, ¿no? Es un poco por eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pues un comentario. En ocasiones, y bueno, incluso tanto en medicina contemporánea como también en medicina china, por ejemplo, se llega a seguir la línea cercana a las costillas y abajo hacia el vientre. Más o menos es lo mismo, pero además no solo se palpa, sino se intenta como contraer. Inmediatamente se pregunta al quitar esto, ¿en dónde dolió? ¿Hubo alguna parte? ¿Se extendió el dolor? Ese tipo de preguntas las he escuchado varias veces, pues tanto conmigo como con otras personas. No sé si quieras comentar.
Sí, definitivamente. Les puedo dar, por ejemplo, el ejemplo pues, que yo creo que ilustra de esto es por decir si sospechamos de una apendicitis, ¿no? Pues, como digo, además, como dices tú, de unos puntos, por ejemplo, en la fosa ilíaca o aquí donde dice RLQ, que es en inglés, pero bueno, el cuadrante superior tenemos puntos. También hacemos exactamente, tú dices rebote, además de preguntar si dolió más, preguntamos dónde sentiste el dolor, porque hay ciertas maniobras que pueden causar dolor en ciertos puntos donde dejamos la presión, y quizás no sean específicamente en ese lugar, pero que están asociados, por ejemplo, con una apendicitis, ¿no? Cosas así. Entonces, definitivamente, más allá de preguntar si dolió, podemos hacer ese tipo de preguntas. Si dolió solo ahí, por ejemplo, si percutimos sobre el hígado de alguien que está con inflamación de hígado por, no sé, pues, por una hepatitis o algo así, podemos preguntar, ¿sentiste el dolor aquí o en alguna otra parte? Todas esas preguntas, pues nada más, bueno, nos van a ayudar a enriquecer un poco lo que estamos integrando como información, ¿no? Y cabe mencionar también que aunque suene esto fácil, como en estos casos, ¿no? Muy díptico y así es un reto. Yo diría que el dolor abdominal, también para personas que llevan años en esto, eh, porque como ya habíamos mencionado, el dolor es bastante subjetivo, pero pues también hacer la exploración no siempre es tan directo, ¿no? Que siempre va a haber un dolor en tal parte por una vesícula, cosas así. Y como el dolor también es subjetivo, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que aunque no hay algo grave, todo les duele cuando tocas tantito, ¿no? O es gas, pero dicen pues que el dolor es muy fuerte. Entonces requiere de práctica, experiencia, pero también integrar todo esto que hemos mencionado, cómo es su aspecto general, ¿no? ¿Cómo están sus signos vitales? ¿Tiene hambre? ¿No tiene hambre? Cuando le toqué hace media hora estaba así y ahorita sí. Todo eso es como ayuda a ir como atinándole un poco más, y aún así a veces pues nos equivocamos, ¿no? Entonces sí es algo que requiere de práctica, por lo cual pues es muy importante también lo que decía Ricardo al inicio, que pues podemos escuchar esta clase, pero realmente lo que tenemos que haciendo es práctica. Entonces, yo diría que con ustedes mismos, pero también, no sé, pues con la gente cercana a ustedes que se presta, que saben que están en esto, pues vayan practicando, ¿no? Y también, aunque alguien no tenga un problema de salud, es muy importante en exploración física tocar o auscultar un montón de pulmones normales, de abdómenes normales y así para que vayamos sintiendo qué es lo usual con sus variantes, obviamente en cada uno de nosotros, para que ya cuando se enfrenten a algo que está afuera, por lo menos les llame la atención y digan, eso nunca lo he sentido en ese lugar, ¿no? Y aunque no sepan, por lo menos se dan idea de que algo está pasando ahí. Entonces, mucho es la práctica, pues, ¿no? Como en cualquier área, yo creo. ¿Alguna otra duda o Los pregunta? bebés, los bebés que luego se mueven mucho, puede ser que estén inflamados o se hayan empachado, no se dejan, Sí, entonces que los agarren de los brazos, sí, a que le veces amarren ahí de los lo que, como brazos. digo, yo veo muy pocos niños, no sé, Víctor, si tú has tenido más experiencia con niños, niñas, pero lo que veo, las técnicas, pues que la gente que trabaja más con ellos es eso, pues que permitir que la mamá o el papá los tenga abrazados, tratar de distraerlos con otra cosa, no sé, pues ahí sí hay que aplicar como también otras, yo diría, los pediatras tienen más, pues porque sí es un reto, ¿no? Pero saber eso, pero muchas veces ayuda pues que los estén cargando de alguna forma sus cuidadores, ¿no? No sé, Víctor, si tienes alguna otra sugerencia en cuanto a los niños. No, bueno, yo creo que es de por lo menos yo no digo que no soy muy bueno tampoco para estas cosas, no, con lo de los niños,
Pancho preguntaba a los bebés, con los chiquitos es bien difícil porque Ujú, lloran muy rápido, y te ayuda la mamá o el papá, quien sea, pero los niños efectivamente se mueven, es como incómodo. La verdad es que sí, creo que es bien complicado y hay que armarse de mucha paciencia, yo creo. Ya los más grandecitos, creo que no es tan complicado, ¿no? Y con la ayuda de la mamá, pues sí, se facilita mucho. Y sobre todo que hables ujú, mucho con el niño, yo creo, la niña, de qué es lo que estás haciendo, ujú, viéndolo mucho, ¿no? Yo creo. ujú. Pero Sí. sí, no, no, lo de los niños, yo la verdad es que yo sufro, Sí, no sé. sí, sí, es difícil. Pues a veces, como dices, los más grandes, pues incluso uno aplicarse su estetoscopio, enseñarles que no les va a lastimar, cosas así. Lo cual me recuerda a un error que yo frecuentemente cometo con los adultos también, es no calentar la campana de mi estetoscopio, que aparte cuando estás en un lugar con aire climatizado o algo, están súper fríos, aparte por el metal. Entonces siempre ayuda como frotar un poco para calentar las manos también, que luego personas como yo traemos casi siempre muy frías, y pues tratar de tener las condiciones más cómodas, ¿no? Porque se imaginan que alguien que de por sí tiene dolor o una sensibilidad y luego tenemos las manos frías o otras cuestiones, puede ser muy contraproducente pues para explorar, ¿no? Y obviamente, como digo, lo mencionamos un poco al inicio, pero respetar mucho la privacidad es algo que violamos, y no creo porque queramos, pero por las condiciones de espacio que son tan malas en los hospitales clínicas, que tenemos gente en medio del pasillo con el abdomen expuesto y para uno dice, bueno, pues es el abdomen, ¿no? No pasa nada. O la paciente al lado también es mujer. O sea, suponemos muchas cosas que no deberían de ser, ¿no? Entonces eso también creo que es súper importante. ¿Alguna otra duda o pregunta aquí? Ok, si no, vamos a terminar esto de exploración con esto, que ya yo creo que sobre la marcha fuimos mencionando varios de los puntos, pero como hemos dicho en otros temas, siempre es importante estar atentos y atentas a que puede haber alguna situación más urgente que incluso necesite resolución pues en otro lugar. Entonces aquí los datos de alarma que le llamamos, o signos de alarma podrían llamarles, cuando estamos enfocados al abdomen, son esta, ¿no? O sea, si ven a alguien que no se quiere mover para nada, que les dice, hay otro, pues, o el promotor o médico, o lo que sea, Leslie, cada vez que me muevo, o toso, me duele el abdomen, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, los que sospecho que pudiera haber una situación así, están en la camilla y les pido toser, ¿no? Aunque parezca ridículo y les ves luego que tienen dolor o incluso mover tantito la camilla les causa dolor, pero si ellos mismos te dicen en el camino hacia acá, cada paso que di me duele o en los movimientos del taxi o lo que sea me duele, entonces eso ya nos debe alertar a que algo pasa, ¿no? Si hay peristalsis de lucha, lo que les expliqué del así rápido y después silente, rápido, silente, o ya se escuchan como ruidos tipo metálicos, o de plano ya hay ausencia de peristalsis, que acordarán que tienen que por lo menos auscultar 2 a 3 minutos para decirlo. Entonces, eso ya son datos de alarma, ¿no? La secuencia usual es eso, que primero hay más peristalsis y conforme que el problema se va agravando, por lo mismo de la irritación que causa que ya las tripas no se muevan, llega al silencio abdominal. Ya para cuando hay silencio abdominal es que es un problema grave. Ojo, también es importante mencionar que hay otros casos que pueden hacer que los intestinos se paren de mover sin que necesariamente haya algo en el abdomen que está irritando. Esto pudiese ser en los casos, por ejemplo, cuando la gente tiene potasio muy bajo en la sangre, por alguna razón puede paralizar los intestinos, o como ya mencioné,
poco después de cirugías donde hubo manipulación, movimiento de los intestinos y todo eso, también puede haber varias horas antes de que regrese ese movimiento del intestino. Pero aún así, si alguien nos llega con dolor abdominal y escuchamos nada de peristalsis, entonces nos debe alertar, ¿no? Ya mencionamos dolor a la palpación superficial, el rebote, el abdomen ental, de plano esto ya es algo, solo creo que lo he sentido quizás 2 o 3 veces en mi vida hasta ahorita y es como muy aparatoso y eso nos habla de algo muy grave. Y como menciona aquí, siempre hay que analizar de todos modos todo eso en conjunto con los otros datos, lo que la persona nos dijo o su familiar nos dijo en la entrevista, los signos vitales, la apariencia en general, los síntomas, todo eso. ¿Okay? Entonces, eso sería de mi parte todo en cuanto a darles como un panorama de la exploración física del abdomen. Como digo, no abarca todo porque ya con cada enfermedad podremos ir en detalle, decir dónde se toca, cómo se palpa, qué se puede sentir y todo eso, ¿no? Ya esos son como detalles ya que van propiamente con cada problema. Les escucho si hay algún comentario, algo que faltó, quedó confuso, que habría que retomar. También, creo que probablemente fue hace como unas 3 semanas, había mandado unos links de videos de YouTube donde hacen como tal los pasos de la exploración. Hay muchos, pues, ¿no? Algunos más sencillos, otros un poco más complejos, pero también puede ser otra herramienta que puedan buscar para otra vez como repasar esto. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Nada, está muy bien. Creo que no. Ok. Esta parte está muy bien, Mandib. No sé si aprovechar para decir, cuando estuviste de viaje, yo te escribí un mensaje a ti y a otros compañeros y compañeras médicos, etcétera, sobre el caso de una compañera nuestra que tuvo un dolor agudísimo que le bajaba básicamente en la parte inferior derecha y que tuvo que acudir al médico, pasó por ultrasonido. Al principio comenzaron pensando que era apéndice. Con el tiempo descubrieron y con varios análisis que básicamente era vejiga muy engrosada. Y pensaron también en la primera ocasión que era una infección de vías urinarias. A mí me gustaría, porque no vi ninguna foto que estuviera en esa parte estrictamente ya un poquito más baja de la auscultación. ¿Entraría dentro de esto? Es la primera pregunta. Lo segundo es de que como no acabaron de resolver y le mandaron algún antibiótico, le sugirieron luego, aparte de dietas y estas cuestiones, porque encontraron en el análisis clínico triglicéridos, que era lo único, todo lo demás bien, pero triglicéridos un poco altos, le mandaron un un estudio coprostat. Cultivo, ajá. Sí, ajá, para ver si hay parásitos. Ajá. Como no mencionaste parásitos, tampoco vías urinarias, ni esta idea de vejiga engrosada, no sé si entre en este tema. Ahorita va mejorando, pero dice que los dolores es una trabajadora, de pie todo el día, que cuando carga o está bastante tiempo pues de pie o mucho caminar también, el dolor le vuelve. Esta es la parte, pero pues mi pregunta es más bien si entra dentro de esta visión de la auscultación. Pues lo auscultaron, no encontraron, el dolor vuelve, etcétera, este tipo de cuestiones. Pues definitivamente hay que considerar, aunque como digo, de una forma un poco artificial, dividimos las cuestiones que afectan vías urinarias, vejiga,
a veces esta sección, porque estamos hablando de cuestiones del aparato digestivo, definitivamente hay que considerar tanto problemas que tienen que ver con el sistema urinario, riñones, vejiga, y también en mujeres más particularmente cuestiones de pues ovarios, útero, ¿no? Porque nos van a dar efectivamente dolor en toda esta área que se considera abdomen, uno podría decir, bueno, pues de crestas ilíacas hacia abajo ya es pelvis, pero realmente como dijimos, pues los dolores no se tienden a quedar nada más en un punto específico, ¿no? Están como un poco más difusos. Entonces, sí habría que pensar siempre, ¿no? O sea, dolores, por ejemplo, en los flancos, podríamos a veces pensar que es vesícula. Me pasó justo ayer que mandaba un paciente pensando que vesícula, pero más se trataba de una piedra pues en el riñón, ¿no? Entonces sí hay que ir como agregando estas capas de información y conocimiento, porque al final las divisiones que hacemos son un poco pues superficiales. Entonces definitivamente hay formas también o puntos donde podemos palpar para tratar de ver si el dolor está posiblemente relacionado al riñón, ¿no? Derecho o izquierdo. Incluso gente que retiene orina en la vejiga, al momento de palpar más abajo, casi cerca del hueso, dependiendo de cuánta orina tienen retenido, se puede sentir la vejiga llena, ¿no? Se siente ahí una tumoración, entre comillas, que usualmente es doloroso para la persona, a menos que tenga un problema neurológico que les haya quitado las sensaciones de la vejiga, que es una retención urinaria, y también se ha llegado a confundir con otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí entra definitivamente en todo esto. Incluso ahorita que lo mencionas, quizás algo que podríamos hacer es no caer en ese error de excluir algunos, por lo menos quizás piedras renales, retención de orina, y sí verlos en este módulo para que pues hagamos esa asociación que algunos de sus dolores abdominales pueden ser asociados a esos problemas, ¿no? Uh-huh. Gracias. Quisiera comentar una siguiente cuestión. Al estar hablando de todos estos dolores y cuando ya se refirió a que no habían hallado cosas en el apéndice, sino esta cuestión ya observada de la vejiga engrosada y de otros dolores más o menos en esa área, le dije que pidiera o ella misma se palpara, pues por ejemplo yo tuve operación de inguinal y después de la operación el médico e incluso los terapeutas dijeron que cuidara, pues periódicamente hay ondas después de algunas operaciones de que se vienen dolores precisamente de caminar o de cargar, y más que nada cuando hay esta en mi caso fue hace varios años, una hernia inguinal, incluso pequeña, pero pues me hicieron todo, etcétera. Pero le dije que se probara a ver si tenía inflamado, si había algún dolor. Pues no era eso, y lo que sigue pues es lo otro. Pero lo quiero mencionar porque sí a veces parece un dolor abdominal, toda la parte en donde abrieron eso, bajo ciertos esfuerzos aparece como si fuera un dolor abdominal, pero es simplemente la marca del zorro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, está bien. Y eso pues ahorita que estábamos platicando, me acordé también que algo importante en la exploración física de abdomen, por lo mismo que les mencionaba que a veces puede ser realmente complejo, es hacer revisiones seriados, ¿no? Y eso quizá rol de promotor de salud puede ser baja en el sentido de que pues usualmente las personas son más cercanas en cuanto a dónde vivimos y todo eso, y hay esa posibilidad de decir, bueno, te chequé, creo que es eso, pero te volvemos a revisar en un par de horas, ¿no? O vemos mañana. Eso también puede ser como algo muy importante. Incluso mismo en urgencias lo hacemos. Lamentablemente a veces sí las personas tienen que quedar
más de 6, 8 horas y vuelves a tocar y vas viendo, ¿no? Porque como digo, no siempre, eso incluso teniendo a veces radiografías, laboratorios, el caso que tú acabas de mencionar, pues no siempre es tan evidente a la primera, o estás pensando en 2, 3 diferentes cosas, pero pues hay que hacer como esa secuencia, pues de revisar otra vez, checar y todo eso, pues más que nada para evitar que sea igual algo grave y que se nos vaya la onda y no lo captemos, ¿no? Eso no para meter miedo, pues, o sea, nada más para decir que seamos cuidadosos, pues, en todo esto.